Clarín, Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, julio 7 del año 2024. Por quebrantos de salud de su servidor, nos tocó suspender los noticieros ya varias emisiones, al igual que Clarín de Colombia varias ediciones sin actualizar. Bueno, pero en cuestiones de salud, y aquí estamos, como decía nuestro corresponsal Alberto Más desde Buenos Aires, Argentina, más fino que un rulo en una estatua. Así es, Alberto. Y hoy tenemos noticias desde varias partes del planetoide. Bueno, por ejemplo, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, Palestina, Suecia, Ucrania, entre otros. Y estos son nuestros titulares. Ajuste de gabinete presidencial, COP16, por declaración en cambio climático, delegación olímpica, continúan huelga en Mintrabajo. Se compra yuca ahora para fortalecer a los productores del campo, a los campesinos de mi querida Colombia, entregadas tierras. Oiga, atacan vehículos del JF Petro, el hermano del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, embargo del carbón a Israel, programaciones, producción y acumulación de riqueza, aumento de habitantes de calle en Medellín, derrumbes viales y paros de camioneros. Una versión más, oiga, pues de Exportesano la memoria 2024. Resumen Copa América USA 2024, condenan a muerte en Irak a un sueco, aumentó el desempleo al 32.4% en Argentina. Homenaje a Dilcia Pagán, luchadora social en Puerto Rico, emergencia alimentaria. Israel, apropiado de terrenos palestinos, bases chinas en Cuba. México agradece envío de médicos. Reunión Venezuela, USA, Brasil y Consejo Europeo, Zelensky y Putin. Bueno, esto hay un poco de todo un poquito. Así pues, querida audiencia, que entonces vamos a darle a esto de para, como decía por ahí mi amigo, para adelante, porque para atrás nada, porque asustan. Y entonces nos vamos con la primera noticia de Colombia, que fue lo que por ocurrencias del invierno, que mientras unos momentos de verano, otras de invierno, entonces se dio los derrumbes viales y paros de camioneros como para complementar, sobre todo en la costa pacífica de mi querida Colombia. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia y un abrazo cordial. Durante esta última semana se ha presentado a nivel nacional el cierre de varias vías nacionales. Unas razones por el factor climático debido a derrumbes y a luz de tierra en las carreteras, como por ejemplo el caso de Manizales Fresno, el caso de la zona de Pajarito en Boyacá por la carretera de la transversal del Cusiana y también de la carretera al mar que une a Medellín con Santa Fe y Antioquia y el territorio de Urabá. Pero también hubo un cierre de vías en el departamento de Nariño por el paro de los camioneros afiliados a la Asociación Colombiana de Camioneros, que afortunadamente se pudo conjurar el día de ayer en una negociación directa con el gobierno nacional, donde se pusieron varios acuerdos sobre la mesa en el sentido de regular el costo de los fletes y también regular de alguna manera el costo de los combustibles, que esto es importante para el camionero, y muchos detalles adicionales. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Bueno, sí, se complementa invierno y paro de camioneros, y también por ahí a un ladito paro o mingas campesinas y de indígenas, pero todos tienen su justo derecho y tienen sus razones para salir a reclamar, a protestar. Esto no es porque les guste ser vagos, como dijo una senadora despectivamente, no, es porque tienen necesidades y por las necesidades tienen que salir a reclamar, a exigir sus derechos. Bueno, también escuchamos en la semana que culminó al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por allá en alguna parte de La Guajira, en el momento que entregaba el servicio de internet y también cuando hacía entrega del pabellón Colombia y bueno, entre otras cositas, y qué mejor que escuchemos a viva voz al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia. Colombia se divide en dos desde el punto de vista del internet.
quienes lo tienen, y de alta velocidad, al punto que puede ver partidos de fútbol, películas de cualquier lugar del mundo, e incluso programaciones poderosísimas que tienen que ver con la producción, con la acumulación de riqueza, y otra parte de la población que no puede ni conectarse. Esa división es una moderna forma de desigualdad social. Así han vivido generaciones de colombianos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y aún en esta generación que hoy vive en este siglo XXI, la pobreza llega a casi la tercera parte de la población colombiana. Y es más pobre si es mujer, y es más pobre si es indígena, y es más pobre si tiene la piel negra, y es más pobre incluso si se le ocurre tener una preferencia sexual diferente. Una mujer negra es más pobre que cualquier ser humano en Colombia. Eso se llama desigualdad social, pero es como una forma de traer al presente la vieja esclavitud. Castigan a las poblaciones por haberse liberado, a indígenas, a negros y sobre todo a mujeres. No les gusta la mujer libre, no les gusta el joven libre, no les gusta la comunidad negra organizada y exigiendo, no les gusta la población indígena tan organizada, sabiéndose que es los ancestros de esta tierra. No les gusta la mayoría trabajadora, no les gusta que el trabajador pida un día de descanso o que la jornada no vaya más de 8 horas. Todo eso les parece terrible comunismo, y por eso nos han llevado a este atraso, a esta pobreza, a esta discriminación como seres humanos, a esta violencia, porque lo que se produce en la desigualdad social, en la discriminación, es la violencia. También se necesita organización popular, se necesita fuerza del pueblo. A eso le he llamado poder constituyente, el poder de decidir sobre el territorio, sobre los asuntos de la vida, los personales y los públicos, poder decidir sobre Colombia, y yo diría poder decidir sobre América y poder decidir sobre nuestro planeta. Amigos, Ahí otro sueco teníamos las condenado a palabras del presidente de la muerte República en de Colombia, Irak. Gustavo Francisco Petro Urrego. Ahora, otro sueco ha sido condenado a muerte en Y está José Cheo que se nos adelanta, pero entonces nos retiramos de acá. Eran las palabras del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego respecto a la desigualdad social. La brecha cada vez entre ricos y pobres se acrecenta, y no como consuelo de tonto que porque esto es en todo el mundo, no. Es que es una situación que se tiene que combatir, la desigualdad social. En mi pueblo no nació para ser borregos, no nació para ser empleados, porque es lo que se congracian los amigos de la derecha y los de la extrema derecha diciendo, no, es que Petro va a quebrar empresas y así no se aumenta el empleo. No, ¿quién les dijo a ustedes, señores tarugos, de que mi pueblo nació para ser empleado suyo? No, mi pueblo también tiene derecho a ser empresario y mucho más eficiente y más acaudalado que usted, pero acaudalado en conocimiento, en saberes, en igualdad, en aquello de la conciencia, porque no es para acaparar como hacen ustedes. Bueno, y mientras esto ocurría en mi querida Locombia, también por allá lejos, en cualquier otra parte del mundo, condenan a un sueco en Irak a pena de muerte, chulumbum papá. Sí, porque por allá no es como acá. Así fuera por acá, no tendríamos tantos delincuentes allá en las cárceles y nosotros, usted y yo, alimentándolos con nuestros impuestos, o como en China, que de una vez pena capital. Pero en Suecia acaban de condenar a otro, en Irak acaban de condenar a otro sueco, que por aquello de una bandola, de un asalto a 3, bueno, que lo escuchen mejor, que nos lo digas José Cheo Sánchez desde Suecia. Adelante, José Cheo. Salud, amigos. Otro sueco condenado a muerte en Irak. Ahora, otro sueco ha sido condenado a muerte en Irak, confirma el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las informaciones sobre la pena de muerte son muy graves y estamos actuando para que no se ejecute la pena, escribe el ministro de Asuntos Exteriores. 3 suecos ya han sido condenados a muerte en Irak tras el sonado asesinato de un líder de una banda en Bagdad. El cuarto sueco, un hombre de 35 años, está condenado por un delito de droga que no tiene relación con el asesinato del líder de la banda. Los familiares y abogados del hombre dijeron a la televisión sueca que el hombre confesó el crimen bajo tortura. Está completamente mayugado y asustado. Quiere volver a su casa en Suecia, dice el hermano del hombre de 35 años. En otro orden de noticias, está claro que el Partido Laborista de Inglaterra ha logrado una victoria aplastante. El partido obtiene 411 de 650 escaños en la Cámara de los Comunes, asegurando la mayoría desde el gobierno laborista de Tony Blair en 1997. Los demócratas liberales aumentan en 60 escaños y obtienen más miembros de los que ha tenido el partido en más de 100 años, según Sky News. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Ahora nos vamos para Colombia. Regresamos a mi querida Colombia. Y toca volver a tocar el tema sindical, el tema del movimiento de los sindicatos, el movimiento huelguístico, el derecho a la organización sindical. Sí, y así se ruboricen y les provoque urticaria a mis compañeros en Pacto Histórico por ser J. Manuel Arango, sé que a través de su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia estemos dando cuenta al mundo de lo que está ocurriendo en el Ministerio del Trabajo y Seguridad, Ministerio del Trabajo. Es que no importa quién esté allí en el cargo, lo que estamos mirando es los méritos y quien la embarra, la embarró. Los huelguistas, liderados por más de 13 sindicatos, firmaron, confiando en la buena voluntad de la señora ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en que firmaban un acta donde se comprometían a levantar la huelga a partir de este 9 de julio, o sea, pasado mañana. Firmaron el acta a sabiendas de que no ganaron nada, que al contrario perdían, pero sin embargo, que en aras del diálogo, el movimiento sindical aflojó y firmó que para poder distensionar el ambiente, dando crédito a la ministra, y firmaron. Y mientras tanto, altos funcionarios de la administración llamaban separadamente a algunos funcionarios, porque uno de los puntos fue que entonces listo, si levantan la huelga les pagamos su salario, o sea, como quien dice, en Colombia no hay derecho a la huelga porque se le cobran el tiempo y ojalá no sean otras cositas más de cobro. Pero resulta que algunos funcionarios que participan en la huelga de tiempo completo, convencidos y también por el desespero, y no los culpamos porque no hay plática al no pagarles su salario, la patronal, pues ellos desesperados firmaron el recibido del sueldo y porque era uno de los requisitos y tampoco les cumplieron. Por eso, como no les cumplieron y como no les han cumplido el acuerdo firmado hace un año, que es el pliego unitario de los trabajadores con el Ministerio de Trabajo, pues estos decidieron, carajo, desconocer el acuerdo e invitar a sus bases a que se mantengan en la huelga general. Escuchemos el último comunicado. Informamos a la opinión pública que por sustracción de materia se da la ruptura del diálogo con el Ministerio de Trabajo. Esto se da en razón al incumplimiento a lo suscrito en mesa de diálogo el pasado 2 de julio, donde se acordaron unos puntos. Hoy, viernes 5 de julio, no encontramos ningún resultado. Eso nos lleva a que la huelga en el ministerio deba continuar. Hoy se cumplen 36 días de huelga y continuamos con el firme propósito de defender los derechos de los servidores públicos del Ministerio de Trabajo. Por ello convocamos a todos los servidores públicos, a las centrales obreras, Q, CGT, CTC, CGT, a todas,
CTU a todas las organizaciones sindicales del país a que el próximo lunes nos acompañen en todas las territoriales del país del Ministerio de Trabajo a defender el ejercicio legítimo del derecho a la huelga. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Esto se ha convertido en una amenaza a los servidores públicos de Colombia. Las acciones de tutela nos están dando la respuesta, nos respaldan los jueces concediendo el derecho al salario. Por eso invitamos a que nos acompañen en defensa de este ejercicio y hacemos un llamado contundente a que después de 36 días de huelga, la señora ministra haga presencia en esta mesa de diálogo para que le demos solución a este conflicto laboral que no solamente afecta a su entidad, sino que afecta a todo el país. Hasta que la costumbre se haga dignidad en el Ministerio de Trabajo. ¡Viva la huelga en el Ministerio de Trabajo! ¡Viva! 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 ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Bravo! Ahí tienen, es que no es justo. Ese comunicado fue el viernes anterior, 5 de julio. A hoy son 38 días de la huelga. Por eso están solicitando la solidaridad moral, revolucionaria, popular, cívica, inclusive de partidos de izquierda para con el movimiento sindical. Porque no es justo que se juegue también con los intereses. Ah, que es que ellos son disque de extrema derecha. ¿Quién le dijo? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo a ustedes? O sea, están jugando al mismo rasero que hicieron los uribestias contra nosotros, contra el pueblo. Si no es mi amigo, es mi enemigo. No, señores, ese no es el rasero como se debe medir. Además, allí en los sindicalistas está probado, hay de todas las vertientes políticas, religiosas, sexuales y demás, profesionales distintos, en una población diversa. No se puede soslayar el derecho a la huelga, a la movilización y a la organización con aquel cuento que es que son de extrema derecha. No. ¿Acaso nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Rego también no está dialogando en aquello del acuerdo para la paz total con los paramilitares? Y si dialoga con los paramilitares, ¿por qué también no se dialoga y se llega a acuerdos, pero para cumplir? Porque ya se hizo el acuerdo. El año pasado se está cumpliendo un año y ya se lleva 38 días de huelga. ¿Y por qué la ministra no llega a hablar? ¿Y por qué deja un encargado a un ministrico ahí que lo que hizo fue aliado ahora sí con la Procuraduría, hallarle la comba al palo para tirarse a los sindicalistas en huelga? Eso no es justo. Duélale a quien le duela, se lo dice J. Manuel Arango C. Acá no encubrimos a nadie. Y no es juego amigo, es que no es justo, no se juega con la dignidad de los trabajadores, ni el derecho a su salario, ni a la estabilidad laboral. Esto tiene que ser para todos, la igualdad, la equidad, la inclusión total, o si no, apaguemos y vámonos. Afortunadamente una asamblea está próxima a venirse el 14 y 15, ahí se los dejo cantaditos, algunos, para que estemos pendientes. Toca comenzar a generar unos cambios estructurales por ahí al interior de una organización, porque hay que acabar con los infiltrados y los traidores que son los que nos están fregando dentro del pacto histórico. Bueno, pues, y continuamos, porque en Argentina el desempleo aumentó algo así como el 32.4%, y qué mejor que sea nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más, quien nos lo haga saber. Adelante, Alberto. Hola, audiencia. Desde que asumió Javier Milei al gobierno, el desempleo creció el 32.4% y la desocupación alcanzó al menos a 1.088.000 personas. Así lo reveló un informe de la Universidad de Buenos Aires realizado hasta marzo de este año. Son 266.000 de los nuevos desocupados creados por las políticas de ajuste, desfinanciamiento del sector productivo, apertura de las importaciones y desregulación del Estado. Según datos oficiales, para el primer cuatrimestre, las ventas de electrodomésticos cayeron un 47% y la baja en el consumo de leche fue un 17.6%. Y el de la carne, uno de los principales alimentos de los argentinas y argentinos, el 6%. La caída de las ventas en el ramo de los automotores fue del 22.6% en relación con los mismos 6 meses del 2023, en una picada que no para, ya que
el mes de junio, las ventas fueron el 40% menor que a la del mismo mes del año anterior. Esto llevó a las empresas automotrices a cancelar turnos de producción, a suspender personal, efectuar despidos, abrir retiros voluntarios. Ya son 15.000 los puestos de trabajo perdidos en la rama industrial al día de hoy. Sube la cotización del dólar, bajan los bonos argentinos en el exterior, aumenta el riesgo país, la economía se va a pique y el nazilibertario presidente tensa la situación con Brasil y el Mercosur, que junto a China son los principales vínculos económicos del país. Y para aumentar las tensiones con Lula, no concurre a la reunión del Mercosur, pero sí se encuentra con el ultraderechista Jair Bolsonaro. Mientras los gremios van planteando huelgas y paros sectoriales, los despidos en el Estado continúan y a pesar de la represión policial a toda protesta, la lucha continúa. Se vive realmente en un verdadero estado de sitio. Reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Y de Argentina nos vamos para Puerto Rico, donde esta semana se le rinde un homenaje muy merecido a la líder social y popular Dilcia Pagán, luchadora social, fallecida la semana que culmina. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluversesi. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. Mucho está pasando en esta colonia que amerita discutirse ampliamente. Sin embargo, hoy quiero pausar y rendirle homenaje a una querida compañera de luchas que falleció el pasado 30 de junio. Es la compañera Dilcia Pagán. Como muchas y muchos boricuas, Dilcia nació en la ciudad de Nueva York. Allí, dentro de las entrañas del monstruo, como llamaba José Martí a los Estados Unidos, pudo constatar sus injusticias de primera mano. Estudió en sus escuelas y colegios y viendo la necesidad de empoderar al estudiantado puertorriqueño, ayudó a crear la Unión de Estudiantes Boricuas en el Colegio de Brooklyn, lo que redundó luego en la formación de un departamento de estudios puertorriqueños. Se unió al movimiento de los derechos civiles, fue documentalista, investigadora, ganando prestigio como productora de programas infantiles en las principales cadenas televisivas de ese país. Pero fue su amor a la patria, a su patria, el ansia de que de una vez y por todas Puerto Rico dejara de ser colonia de ese imperio donde vivía y donde cada día era testigo de sus crueldades, que se unió y militó en las filas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Esa afiliación, esa honrosa decisión de vida, le costó muchos sacrificios porque la persecución del independentista por los agentes del imperio, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, era y sigue siendo incesante. Y por eso le costó la separación de su hijo, que de muy tierna edad y a quien para proteger dejó al cuidado de una familia mexicana. Así estaría fuera de peligro en Estados Unidos y Puerto Rico. El 4 de abril de 1980 fue arrestada y condenada a 63 años, junto a otros 11 militantes en el estado de Illinois, acusada de conspiración sediciosa. Ese es el término que usan los federales para encarcelar boricuas combatientes. Es la conspiración para derrocar el gobierno estadounidense en Puerto Rico. Al cumplir casi 20 años de prisión, en el 1999, fue excarcelada junto a otros compañeros y compañeras de lucha por el presidente Bill Clinton, luego de una intensa campaña internacional por su liberación. Al regresar a Puerto Rico, hasta su último día, Dilcia se entregó a la lucha de las comunidades empobrecidas de Loíza, en el norte del país, donde residió por casi 19 años.
compañera Dilcia Noemí Pagán, presente. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Nos regresamos para Colombia, para un departamento allá donde decían que si ganaban los señores, bueno, o sea, don Fico, que si ganaba don Fico se acababa la delincuencia, se acababa la mendicidad y todas esas vainas. Pero vemos con sorpresa cómo es justamente en Medellín donde aumenta y de manera desorbitante la mendicidad, los habitantes en condición de calle. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia y un abrazo cordial para todos ustedes. Es muy preocupante cómo aumenta el habitante de calle acá en el distrito de Medellín y especialmente en las comunas 9, 10, 11 y algunas más, teniendo en cuenta sobre esa problemática y que el desinterés de la alcaldía distrital, en especial del propio alcalde Federico Gutiérrez y de las secretarías de Paz y Derechos Humanos, lo mismo que de Inclusión y Familia, es impresionante. Y surge el rumor al mismo tiempo de que el alcalde Federico Gutiérrez anduvo días pasados por Madrid, España, en la reunión con la gente de la extrema derecha a nivel mundial, entre ellas la gente de Vox y Mario Vargas Llosa, entre otros, seguramente planteándose la posibilidad de renunciar antes de tiempo para una candidatura presidencial para el 2026. Y esto es muy preocupante en muchas formas y es muy peligroso para la ciudad. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango, y un placer aquí. Bueno, entonces, como ve, querida audiencia, la mendicidad, que no es un delito, sino una situación ante la desigualdad social, existe también en Medellín, como existe en muchas partes del mundo. Por eso dejen de congraciarse en los señores que perdieron en democracia en el año 2022, de decir que la mendicidad ha aumentado es por culpa del gobierno del pacto histórico. Eso no es cierto, totalmente falso. Más bien por culpa de los que perdieron en democracia, porque se tumbaron los dineros, se tumbaron todos los recursos, hacían contrataciones falsas y de todo lo que pudieron. Por eso cantidad de ellos están investigados y la inmensa mayoría ya condenados en las cárceles. La diferencia es que la gran mayoría de esos que fueron condenados a cárceles están disfrutando lo que se tumbaron en sus casitas, y eso falta ver si están en sus casas. Bueno, ahora nos vamos para un acostumbrado caso de forma de dar la noticia de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Nuevo Mininterior, COP16 por declaración cambio climático, delegación olímpica. Se comprará yuca a los productores de la yuca, entregadas tierras, atacan vehículos de JF Petro, embargo de carbón a Israel y alguito más en nuestro resumen noticioso muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Buenos días, cuarto de hora. Juan Fernando Cristo fue designado como el nuevo ministro del Interior. El presidente Gustavo Petro ha nombrado al exsenador Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, en un intento por reforzar su gabinete para los 2 años restantes de su mandato. Cristo, quien ha sido una figura destacada en la política colombiana y tuvo un rol clave en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, asumirá el cargo tras la salida de Luis Fernando Velasco. Presidencia Colombia. La COP16 tiene que lograr una declaración a favor del cambio climático inmediato. Un cambio de deuda pública por acción climática, es la instrucción que les dio el presidente Gustavo Petro a los posesionados embajadores de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña Jaramillo, y en Chile, Sebastián Camilo Guanumen Parra, así como al nuevo vicecanciller general, Jorge Enrique Rojas Rodríguez. Presidencia Colombia. Por primera vez, delegación olímpica colombiana tiene más mujeres que hombres. La delegación colombiana que representará al país en los Juegos Olímpicos de París, que inician este 26 de julio, ha superado en número la clasificación de los Juegos anteriores. 88 atletas participan este año, de los cuales 51 son mujeres, quienes son mayoría por primera vez en la historia del país. En la Casa de Nariño, el mandatario, con la presencia de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, hizo entrega de la bandera patria a los 2 representantes de la delegación nacional, ambos vallecaucanos.
Prensa rural. Ministerio de Agricultura comprará 5.000 toneladas de yuca a los productores de Sucre. Frente a la desinformación de la que fueron objeto los productores de yuca de Sucre, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ratificó que el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de comprar 5.000 toneladas de yuca, que a su vez serán entregadas como suplemento alimenticio animal a damnificados por emergencias climáticas, priorizando a los pequeños ganaderos y ganaderas de la región de La Mojana. Prensa rural. Familias de La Guajira reciben tierra. La Agencia Nacional de Tierras hizo entrega simbólica de tierras, por más de 162 hectáreas, a 9 familias campesinas del municipio de Fonseca, quienes pertenecen a los comités de reforma agraria del departamento de La Guajira, y que ahora podrán dedicarse al cultivo de alimentos y cría de animales para la seguridad alimentaria, además de emprender proyectos productivos. RTBC. Ataque contra vehículo de Juan Fernando Petro. ¿En qué va la investigación? El director de la Policía Nacional, William Salamanca, dio detalles del hecho y había explicado que, hasta el momento, no se sabía con qué arma habían impactado el vehículo. Salamanca también aseguró que ninguna persona resultó herida tras este suceso. El esquema de seguridad asignado al doctor Juan Fernando Petro, en el vehículo principal, cuando transitaba a la altura del Parque Nacional, recibió un impacto en la parte lateral, detalló William Salamanca. Jacobin. El embargo de carbón de Colombia a Israel es un ejemplo a seguir. Colombia era el mayor exportador de carbón a Israel, pero el presidente Gustavo Petro anunció que cortaría el suministro. La movilización de Colombia contra el genocidio de Gaza muestra al mundo cómo ejercer presión material sobre Israel. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, ahí escuchaban el ligero resumen de lo que fue la semana en Colombia. Ahora nos regresamos para Colombia. Una versión más de Expartesano, la Memoria 2024, 15 años tejiendo historias. Y muy a su estilo de Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Amable audiencia y un abrazo cordial para todos ustedes. En la Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, a partir del 5 de julio y hasta el 14 del mismo mes, se realizará una edición más de Expartesano, la Memoria 2024, 15 años tejiendo historias, organizada por Artesanías de Colombia y regentada por Plaza Mayor Medellín. Este evento de Expartesano tiene la magnífica ocasión de mostrar lo mejor de todas las artesanías colombianas, de todas las regiones del país y con una proyección de corto, mediano y largo plazo a nivel internacional. Tal es así que el año pasado hubo una réplica de Expartesano en la ciudad de Miami que para los mismos organizadores de acá de la de Medellín fue todo un éxito y las ventas fueron impresionantes allá en esa parte del continente americano. Expartesano 2024 promete mucho y va a ser para todos los gustos. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango con todo el gusto, con todo el placer y con todo el amor posible. Mil gracias. Gracias a ustedes, Saúl. Gracias. Ahora nos vamos un poquito a lo internacional. Emergencia alimentaria. Israel apropiado de terrenos palestinos. Bases chinas en Cuba. México agradece envíos de médicos. Reunión Venezuela-USA. Brasil y Consejo Europeo. Zelensky y Putin. Entonces, otro resumen que les regalamos que va ahí para nuestra querida audiencia. Buenos días ya. Sputnik. Más del 90% de la población en Gaza sufre una situación de emergencia alimentaria. El jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los territorios palestinos ocupados, Andrea de Domenico, alertó este 3 de julio que casi la totalidad de la población palestina que vive en la Franja de Gaza se encuentra en una situación de emergencia alimentaria o catastrófica. Telesur, Israel aprueba la mayor confiscación de tierras en Cisjordania en más de 30 años. La incautación abarca 12,7 kilómetros cuadrados en el Valle del Jordán. Ya en el mes de marzo la entidad sionista se había apoderado de 8 kilómetros cuadrados y en febrero de 2,6. Cuba debate, bases chinas instaladas en Cuba. De acuerdo con una publicación de Wall Street Journal, en Cuba hay estaciones de escucha en bases militares chinas.
Este es un informe sin fundamento sobre unas bases que ni existen ni han sido vistas nunca. Las que sí se han visto son las bases del béisbol, sobre todo en estas fechas, cuando varios estadios del país acogen los playoffs de cuartos de final. Global Times, China. El Wall Street Journal vuelve a lanzar una bomba sucia sobre China y Cuba, editorial de Global Times. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales mostraba que las imágenes captadas desde el espacio mostraban el crecimiento de las estaciones de espionaje electrónico de Cuba que se cree que están vinculadas a China. Esta acusación ha sido refutada por el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y la Embajada de China en Estados Unidos. Aquí viene otra vez, es la reacción general de la gente ante esta noticia. En junio de 2023, el Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses afirmando que China y Cuba habían llegado a un acuerdo secreto para que China estableciera una instalación de espionaje electrónico en Cuba. Este informe fue posteriormente desmentido por la Casa Blanca y las autoridades cubanas. La Jornada, México, agradece a Andrés Manuel López Obrador apoyo de Cuba para llevar médicos a todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció ayer el apoyo de Cuba al enviar médicos para cubrir las necesidades de especialistas en distintos puntos del país. Admitió que la violencia y marginación que se vive en determinadas regiones complican la contratación de galenos mexicanos para hospitales del IMSS Bienestar. Telesur culmina reunión virtual de las delegaciones de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Venezuela insiste en que el diálogo debe limitarse a lo acordado en Qatar y se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad. SIC Noticias, Portugal. Brasil felicita a Antonio Costa por su nuevo cargo como presidente del Consejo Europeo. El gobierno brasileño felicitó este lunes la elección del ex primer ministro Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo, un notorio amigo de Brasil. Antonio Costa será el primer portugués y el primer socialista en presidir el Consejo Europeo, y sucederá al belga Charles Michel al frente del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea. RT en español. Zelensky no descarta invitar a Putin a una futura cumbre de paz. El líder del régimen de Kiev considera que China y Estados Unidos podrían actuar como mediadores para poner fin al conflicto en curso. Fin de las noticias. Gracias. Salud. Bueno, y ahora nos regresamos para Colombia, donde muy al estilo de Saúl Ignacio Peláez se le entrega el resumen de la Copa América USA 2024 hasta el 4 de julio y otro poquito más con los resultados también de ayer. Bueno, ayer, oiga, no, me dio pesar también con los de Panamá. Bueno, y entonces así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Amable audiencia y un abrazo cordial. Avanza la Copa América, que ha estado cargada de muchas emociones y de muchas sorpresas, como por ejemplo la clasificación a cuartos de final de los equipos de Panamá y Canadá, que sorprendieron respectivamente al local Estados Unidos, al cual eliminaron con creces, lo mismo las eliminaciones de Chile y Perú a manos de Canadá y de Argentina. Y tenemos ya un clasificado a semifinales anticipadamente, ya que el 4 de julio pasado jugaron por cuartos de final Argentina y Ecuador, con empate a un tanto en los 90 minutos y con definición desde el punto penal en favor de Argentina, 4-2 en un partido emocionante y con mucho drama, ya que la selección argentina ha carecido de nivel de juego y un Ecuador muy dispuesto y presto, pero que también sufrió la falta de definición en momentos claves. La Copa América proseguirá el fin de semana con otros 3 partidos de cuartos de final que van a ser muy buenos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Bueno, y es que ahí tenemos precisamente ahí en su pantalla lo que es el ligero resumen ya. Vea, ahí lo tienen, ahí se lo estamos compartiendo. Donde los resultados actualizados, Europa. La Eurocopa fue precisamente Inglaterra 1, Suiza 1, Países Bajos 2, Turquía 1, semifinales Francia versus España, Inglaterra versus Países Bajos, Copa América, Canadá 1,
Venezuela 1, Colombia 5, Panamá 0, Uruguay 0, Brasil 0. Semifinales, Argentina versus Canadá y Uruguay, Colombia. Así pues es como vamos llegando también al final de esta emisión de su noticiero Radio Clarín de Colombia, porque su noticiero no nos deja. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. Felicidades. Radio Clarín de Colombia.